Osteoclasia y osteogénesis. La resorción como proceso inflamatorio. Se considera que la resorción y la reparación son dos fases de un conjunto, cuando la primera fase, siendo la de resorción, se le conoce también como catabólica o destructiva, y la segunda como reparativa, anabólica o de síntesis. La similitud de los agentes agresores de las citocinas intermediarias y de las formas de reparación permiten pensar que las resoluciones dentarias y óseas de causa local son fenómenos inflamatorios reparativos asentados sobre tejidos mineralizados. La osteoclasia. El hueso es un tejido dinámico en constante formación y reabsorción, que permite el mantenimiento del volumen óseo, la reparación del daño tisular y la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Se define la resorción como la pérdida de sustancia de cualquier tejido mineralizado, la cual está mediada por sistemas celulares y umbrales propios del huésped. El hecho de que el tejido óseo sea el menor resistente a la resorción es aprovechado para desplazar y reconocer dientes mediante fuerzas controladas, y el hecho de que el esmalte sea el más resistente ha inducido a pensar que éste no sufre resorciones. Se opina que toda resorción patológica es de causa local y es efecto de la inflamación, asentada sobre un tejido mineralizado. Esto se ha sugerido al observar, entre otras cosas, que las citocinas proinflamatorias son esencialmente las mismas que las pro-reabsorción y que lo único que varía es el tipo de tejido mineralizado donde la inflamación se asienta. La reabsorción siempre precede a la formación y en el esqueleto joven las cantidades de huesos reabsorbidas son similares a las neoformadas. Por esto se dice que es un proceso balanceado, acoplado, en condiciones normales tanto en el espacio como en el tiempo. Los osteoclastos son las células reabsorbidas por excelencia. Pertenecen a la estirpe de los monocitos macrófagos. Son células móviles, grandes, multinucleadas, con una zona clara y un borde rugoso en un cepillo, que viven alrededor de 2 semanas y desaparecen por apoptosis. Son las responsables de la destrucción de las partes orgánicas e inorgánicas mineralizadas del hueso. Son activas tanto en los procesos de la renovación fisiológica del hueso como en los de la pérdida patológica. Los mecanismos de acción de los osteoclastos. Ácidos como el cítrico y el láctico liberados por las vesículas secretoras y por las mitocondrias disuelven las sales óseas. En un ambiente hermético periféricamente sellados se crea un ambiente de extrema acidez, en el que se disgregan los cristales de hidroxiapatita. Los osteoclastos multinucleados y en algunos casos mononucleados con potencial de reabsorción son positivos a la fosfatasa alcalina, tartrate, la cual es resistente, que se usa como un marcador característico de la actividad osteoclástica. Activación de la osteoclastogenia. La maduración de los monocitos hacia osteoclastos se produce según un conjunto de estimulaciones en cadena. Inicialmente el RANK-L y el MSSF en cadena son provenientes de los osteoblastos, estimulan la diferenciación y la multiplicación de los procesos preosteoclásticos. Finalmente provocan la fusión celular, dando origen a los policariocitos grandes, multinucleados e inactivos, desencadenando procesos necesarios para la activación de los osteoclastos, que consisten en la polarización de su citoesqueleto de actina, la expresión del borde rugoso y de la lámina clara, la formación de anhidrato carbónico 2 de trap de catecina K y otras proteinasas, así como la expresión de receptores para la calcitonina, tiroides y para las proteínas de adhesión. Las fases del remodelado óseo son las siguientes. Primera fase, fase quiescente. Se dice del hueso en condiciones de reposo. Los factores que inician el proceso de remodelado óseo aún no son conocidos. Fase de activación. El primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la superficie ósea previa a la reabsorción mediante la retracción de las células limitantes, osteoblastos maduros elongados existentes en la superficie endóstica, y la digestión de la membrana endóstica por la acción de las colagenasas. Al quedar expuesta a la superficie mineralizada, se produce la atracción de osteoclastos circulantes procedentes de los vasos próximos. Fase de reabsorción. Seguidamente, los osteoclastos comienzan a disolver la matriz mineral y descomponer la matriz osteoide. Este proceso es acabado por los macrófagos y permite la liberación de los factores de crecimiento contenidos en la matriz, fundamentalmente el factor transformante de crecimiento beta,
factor crecimiento derivado de plaquetas y el factor análogo de la insulina 1 y 2. Fase D, formación. Simultáneamente en las zonas reabsorbidas se produce el fenómeno de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos por los factores de crecimiento que se liberaron de la matriz y actúan como quimiotácticos, además estimulan su proliferación. Los preosteoblastos sintetizan una sustancia cementante sobre lo que se va a adherir el nuevo tejido y expresan proteínas morfogenéticas óseas, responsables de la diferenciación. A los pocos días, los osteoblastos ya diferenciados van a sintetizar la sustancia osteoide que rellenará las zonas dañadas. Fase de mineralización. A los 30 días del depósito del tejido osteoide comienza la mineralización, que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y 90 días en el hueso trabecular. Y de nuevo empieza una fase quiescente o de descanso. El remodelado óseo es un proceso de reestructuración del hueso existente, que está en constante formación y reabsorción. Este fenómeno equilibrado permite, en condiciones normales, la renovación de un 5 a 10% de hueso total al año. A nivel microscópico, el remodelado óseo se produce en las unidades básicas multicelulares, donde los osteoclastos reabsorben una cantidad determinada de hueso y los osteoblastos forman la matriz osteoide y la mineralizan para rellenar la cavidad previamente creada. En estas unidades hay osteoclastos, macrófagos, preosteoblastos y osteoblastos, y están regidos por una serie de factores tanto generales como locales, permitiendo el normal funcionamiento del hueso y el mantenimiento de la masa ósea. Cuando este proceso se desequilibra, aparece la patología ósea, bien por exceso osteopetrosis o por defecto osteoporosis. La vida media de cada unidad de remodelado en humanos es de 2 a 8 meses, y la mayor parte de este periodo está ocupado por la formación ósea. Existe en el esqueleto humano 35 millones de unidades básicas multicelulares y cada año se activan 3 a 4 millones, por lo que el esqueleto se renueva totalmente cada 10 años. Aunque el hueso cortical constituye un 75% del total, la actividad metabólica es 10 veces mayor en el hueso trabecular, ya que la relación entre superficie y volumen es mayor. Por esto, la renovación es de un 5 a 10% de hueso total al año. El remodelado óseo existe toda la vida, pero solo hasta la tercera década el balance es positivo. Osteogénesis. Ante la diversidad de patologías que pueden ocasionar defectos óseos que vayan en localización, magnitud y estructuras que involucran, la regeneración ósea es una de las terapias con gran auge y éxito en el ámbito biomédico, pues ha contribuido a solventar alteraciones odontológicas consideradas como un problema de salud pública. Proceso de regeneración ósea. Una lesión en los huesos maxilares se recupera siguiendo las etapas de los procesos de cicatrización del hueso intramembranoso, es decir, formación de huesos sobre las membranas de tejido conectivo fibrosos a partir del mesénquima sin pasar por la etapa cartilaginosa. Todo está regido por una serie de complejas interacciones entre factores de crecimiento, hormonas y citocinas. De igual modo, este proceso será fundamental para el aporte vascular, la síntesis proteica y la mineralización. Existen tres mecanismos a través de los cuales se dan, lo cual el primero es la osteoinducción, que es la transformación de células precursoras en células osteogénicas. Osteogénesis. Las células osteogénicas forman depósitos de matriz mineralizada. Y la osteoconducción. Formación de huesos sobre la superficie de un andamio, la cual viene siendo matriz colágena fisiológica o el andamio implantado, en este caso un injerto de hueso. La osteoconducción, el biomaterial proporciona un andamio en el que se depositan las células progenitoras y todo tiene lugar en la bioquímica necesaria para el crecimiento óseo y mineralización de la matriz ósea. La osteogénesis es la deposición de nuevo hueso por parte de estas células osteogénicas y se da después de la osteoconducción. Generalmente es un proceso donde solo participa el organismo y no tiene tanto protagonismo el biomaterial. Se entiende por regeneración a la respuesta tisular que existe ante un trauma, ya sea mecánico o infeccioso, consiguiendo la restitución a integridad, es decir, al nuevo tejido conserva las características idénticas al original, a diferencia de la reparación, donde el tejido que se forma es un tejido cicatrizal, con características diferentes a la original. La regeneración ósea es una terapia para inducir la regeneración de defectos óseos o mantener el nivel óseo ya existente en zonas sedéntulas. Se fundamenta en la utilización de sistemas de barrera mediante membranas que aíslan un determinado defecto óseo, excluyendo células provenientes del epitelio gingival y el tejido conectivo en el proceso de cicatrización. La regeneración de los tejidos perdidos depende de la disponibilidad del tipo de células que se necesite
y la presencia o ausencia de señales necesarias para reclutar y estimular a estas células. Uno de los estudios base sobre los cuales se identificó este principio fue el de Niemann y Golo-Karin, que realizaron un estudio en 3 monos macacos, 2 dientes control y 2 dientes test, donde realizaron una extracción de dientes después de la cicatrización, elevaron un colgajo en la zona bucal y eliminaron hueso alveolar con un cincel, aproximadamente 50 a 70% de la superficie de la raíz. Después de 6 meses de acumulación de placa, se elevó de nuevo un colgajo, se colocó una membrana y 3 meses de cicatrización. Observaron en cortes histológicos después de este tiempo un nuevo cemento con inserción de fibras de colágeno en superficies cureteadas de todas las raíces TET y 5 de 6 de las raíces control. De esta manera, ellos demostraron que se puede lograr una nueva inserción en superficies previamente expuestas a placa dental. La cantidad de nueva inserción lograda se incrementó con la colocación de una membrana que lograba el tejido gingival o conectivo interfería con la cicatrización. Teniendo esto como base, dicho efecto sucede cuando se quedan excluidas células epiteliales y fibroblastos gingivales. Debido a esta necesidad se generó un impulso en el desarrollo de membranas para la regeneración tisular y ósea guiada. El primer dispositivo utilizado en cirugía periodontal que se observó fue un acetato de celulosa. En la actualidad se utilizan membranas de polipropileno con refuerzos de titanio.